Recibimos a un gran amigo de la casa, un gran economista. Me estoy refiriendo a Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo estás, Aldo? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, desde la Fundación Libertad y Progreso publicaron un estudio donde hicieron hincapié en las empresas públicas y su superávit récord. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Me recibís bien, Aldo? A ver, ¿se cortó la comunicación? Parece que sí, ¿no? Bien, ahora vamos a tratar de restablecer el contacto con Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, economista. Vamos a hablar de varios temas vinculados con lo económico, obviamente, pero fundamentalmente, si es que se da el contacto telefónico, hacer hincapié en que en el mes de enero las empresas públicas han registrado el mayor superávit operativo desde octubre del 2008. Aldo está nuevamente en contacto telefónico con nosotros, así es, ¿verdad? ¿Me recibís bien, Aldo? No, tenemos unos líos fantásticos para contactarnos con Aldo. No sé cuál es el inconveniente en sí, pero Nelson está tratando de restablecer el contacto telefónico. Mientras tanto te cuento que son las 17:48, que en la ciudad tenemos 30 grados centígrados a esta hora de esta jornada, ¿sí? A ver si Aldo nuevamente está con nosotros. ¿Me recibís bien ahí, Aldo? Hola. Ahora sí. La tercera es la vencida. Bueno, así hincapié precisamente en el superávit operativo que han registrado las empresas públicas desde octubre del 2008, y esto tiene que ver con un estudio de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Podrías ahondar en este tema? Sí, el conjunto, lo que estamos hablando es del conjunto, porque hay empresas que claramente han tenido pérdidas fenomenales. Sin ir más lejos, hoy se conoció que Yacimientos Carboníferos Fiscales se va a transformar en una sociedad anónima para después ver qué se puede hacer con ella, porque, por ejemplo, en este caso, los ingresos de Yacimientos Carboníferos Fiscales, el total de los ingresos genuinos de esa empresa es menos del 1% del total de sus gastos. Bueno, imposible. Imposible, pero sin embargo te cuento que esto siendo así, en su momento fue administrado en la anterior gestión por Aníbal Fernández y a sus empleados les dieron un bono por productividad. Vos, Río Turbio, ¿no? Alberto Fernández, Turbio, excelente. Aníbal Fernández fue el que administró este disparate. Pero bueno, y hay otras empresas que han dado alguna ganancia operativa, como se ha conocido, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y ahora, luego de hacer esta aclaración, viene otra, ¿no? Porque esto parecería confirmar algunas cosas que se dicen, como por ejemplo, bueno, pero si las empresas se administraran bien, ya está, darían ganancia, no darían pérdida y podrían seguir siendo empresas del Estado. La realidad es que uno debería poder garantizar que los futuros gobiernos tengan el interés que ha mostrado en hacer todos los ajustes políticamente costosos que se hicieron para que este resultado se dé. Porque en realidad lo que siempre ha pasado es que nos decían, bueno, vamos a crear esta empresa pública o vamos a estatizar esta empresa privada para que pase a ser de todos los argentinos. Lo que se da, yo en la realidad, es que las empresas públicas terminaban siendo un coto de casa para los políticos, para los amigos de los políticos, de los funcionarios, para los proveedores que se hacían amigos de algunos de estos sectores,
de alguna forma, cada uno imagínese lo que quiera, y después un coto de casa para los gremios. O sea, en definitiva, era de ellos, no era nuestra, eran ellos los que los usufructuaban, nosotros solamente aparecíamos para la hora de pagar la factura de la fiesta, en una palabra, las pérdidas con nuestros impuestos. Claro, obvio. Y nadie puede garantizarte que a futuro no venga un gobierno que no controle o que no le preste atención y esto no vuelva a ser así en estas empresas públicas. Con lo cual, claramente, hay que privatizarlas por este motivo y también porque algo que los argentinos debimos haber pensado hace mucho tiempo es, todos nos quejamos de la calidad bajísima o inexistente de los servicios, de los roles. Te estoy escuchando con cierta dificultad, Aldo. Hola. Ahí te escucho bien, ahí te escucho perfecto, perdón. Bueno, siempre nos hemos quejado los argentinos de las prestaciones y del cumplimiento de los roles que tiene que cumplir el Estado según la Constitución Nacional como servicio para los argentinos, ¿no? Y que para eso es para lo que votamos a los gobiernos, ¿no? Para que cumplan esos roles y brinden esos servicios que manda la Constitución. Exacto. Ahora, resulta que ellos no pueden cumplir ninguno de esos roles y servicios con un mínimo de calidad, pero sí pueden manejar empresas. Y cuando nunca manejaron un kiosco. Y claramente eso es una incoherencia, ¿no? Y claramente, ¿por qué les gusta manejar empresas públicas? Porque ahí hay un montón de plata y en el Estado no tanto, ¿sí? Entonces, yo creo que una cosa que tenemos que exigir los argentinos a cualquiera que nos gobierne hacia adelante es que no hagan nada que pueda hacer el sector privado igual o mejor y se aboquen a hacer lo que debería hacer el Estado según la Constitución Nacional y que no hace, o sea que se focalicen, ¿sí? Cuando logren darnos buenos servicios, eficientemente con los roles del Estado. Perdón, Aldo, ahí te estoy escuchando con dificultades nuevamente. No entiendo qué pasa con este contacto telefónico. Es algo... A ver ahí, Aldo. Bueno, lástima, pero... Ahí sí. Pero se entendió todo lo que estabas planteando hasta ahora, ¿eh? Claro. Con dificultad, pero se entendió, que es lo importante. Claro. Y bueno, entonces... Eso es algo que tenemos que aprender a futuro, no dejar más que el Estado haga otras cosas que las que manda la Constitución Nacional y que se aboque a eso y hacerlo bien. Ahora, es muy importante lo que destacaste, porque más allá del superávit récord de las empresas públicas, es un promedio. Exacto. Es la suma de todos dio positivo. Pero claro. Hay unas con pérdidas, otras con ganancias. Las de ganancias operativas superaron a las de las pérdidas operativas. Pero un caso típico de esto, de la que dio ganancias, es las líneas argentinas. Y claramente hay que privatizarla. Porque fíjate vos que durante décadas hemos mantenido una empresa que cobraba pasajes caros, o sea que no era precisamente para los más pobres, ¿no? Sí, obviamente. Porque y daba pérdida, porque claro, a pesar de cobrar pasajes caros, y por lo tanto para los que tienen más plata, resulta que con todo lo que se robaba ahí adentro, y todos los privilegios que repartían a más no poder, daba pérdida, o sea que encima los contribuyentes teníamos que pagar por esas pérdidas de esa empresa en vez de que esos recursos se destinen a gente que lo necesitaba mucho más. Uh-huh. Imagínate, vos sabés que en Uruguay tenían una empresa del Estado aérea. Sí. Y vos sabés que como daba pérdida, un día el gobierno, hace muchos años, decide cerrarla. ¿Y vos sabés quién lo hizo? ¿Vos pensás que fue un gobierno liberal? No, me imagino que fue Mujica.
Pepe Mujica, Sí, ex Tupamaro, exacto. una persona de izquierda, pero hizo el razonamiento lógico. Si yo abro los cielos, voy a Claro. tener aviones conectándome todo el país, ¿no? Mucho mejor que ahora con esta empresa, y a los recursos que está perdiendo hoy esta empresa los asigno a ayudar a los más pobres, ¿no? Claro, por supuesto. No, está clarísimo. Está clarísimo. Porque, Pero a nosotros no nos dan la neurona para eso, fíjate. bueno, pero ese es el populismo, ¿no es cierto? Y bueno, El populismo. Tanto daño nos ha hecho, Dios mío. Ahora, con respecto a yacimientos carboníferos Río Turbio, tenés que dentro de la ley bases ingresa como una de las empresas estatales que puede ser privatizada, que de hecho va a ocurrir. Ahora, el Banco Nación, ¿nos podés comentar el alcance de que el Banco Nación argentino haya sido declarado una sociedad anónima? mira, por el momento el Banco Nación, y declararlo sociedad anónima, lo que permite es que empiece a tener los controles que tienen las empresas del sector privado. A través de los accionistas. Auditoría. Sí, no, pues tiene, aunque no tenga accionistas privados todavía, el objetivo es que los tenga, la verdad que tiene que cumplir las mismas normativas por ser sociedad anónima, ¿no? Sí. Y por el otro lado, la responsabilidad de los directores pasa a ser mayor, porque ahora es una sociedad anónima, o sea, los directores de las sociedades anónimas tienen hasta responsabilidad penal si se hace algo malo en una empresa que es privada, es de sociedad anónima. Bueno, ahora con lo del Estado también, ya que tiene más controles, y eso está bueno. Por otro lado, lo que puede pasar ahora es como pasó con el Banco de Brasil, que también es Sí. como el Nación de Brasil, digamos. Sí. Ellos lo que hicieron es darle participación al capital privado, vendiendo acciones en la bolsa, con lo cual los controles van incrementándose, y además lo que se incrementa es la cantidad de plata con la que cuentan para poder prestar. Ya no son solamente los depósitos, sino además el capital del banco. Claro, sí, está clarísimo. Con lo cual eso es lo que se gana por el momento, aunque es cierto que se abre una discusión hacia adelante, se puede abrir una discusión hacia adelante al respecto de si tiene algún sentido tener un Banco Nación, que en definitiva termina siendo un aguantadero de funcionarios, de punteros políticos, de amigos, con un montón de ñoquis, que en definitiva va en detrimento de la capacidad prestable del banco, porque todo lo que malgastar no se puede prestar. Uh-huh. Y si no se puede hacer aquello que uno pretende o con lo que se justifica que exista el Banco Nación de una forma más eficiente. Porque, por ejemplo, el Banco Nación, porque lo llama un político, le da un crédito a una empresa porque es amiga del político. Tal cual. Que por ahí no se lo hubiera dado si hubiera sido un banco privado por el grado de riesgo que tiene esta empresa. Pero como los créditos se dan con basamento político, se lo da porque tiene que quedar bien con ese político. Y ahí, fíjate que empieza a estar en riesgo el patrimonio del Banco Nación, que es de todos nosotros. De todos nosotros, claro, obviamente. Y en cambio, si yo, para eliminar al Banco Nación, para evitar que se den estas pérdidas que han sido monumentales, por darle plata a empresas y amigos sin la suficiente garantía de que los pudiera devolver, si yo dijera, bueno, quiero beneficiar este sector, ¿no? Al sector X. Entonces, a todos aquellos que le presten a las pymes del sector X, yo les voy a pagar tantos puntos porcentuales de la tasa de interés que le van a cobrar al sector X, y veamos quién me pide la menor cantidad de puntos porcentuales que Exacto. tengo que pagar, que tengo que subsidiar. Sí. ¿Y qué es lo que pasaría? El banco, como es el propietario, el banco privado,
como es el propietario de ese capital, lo que va a hacer es prestarle a aquellas empresas que son viables, porque no va a querer prestarle a alguien que no puede devolverlo. Y lograste que el crédito llegue a aquellos que verdaderamente lo merecen, porque son los que se esfuerzan, invierten y tienen una buena empresa, y no al amigo del político de turno. Exactamente, está claro, sí, totalmente. Ahora te llevo a otro punto que también tiene que ver con una cuestión superavitaria, en este caso fiscal, que ha logrado el gobierno en el primer mes del año. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y siendo que, por ejemplo, siendo que se ha eliminado el impuesto país, bajas de retenciones, ¿cómo se dio este superávit fiscal? ¿Cómo se ha arribado al mismo? Mira, al superávit fiscal, algunos dicen que se llegó por un impuestazo, lo cual es un error y es porque no han sacado bien los cálculos, porque es cierto que para el inicio de la gestión de Milei, porque desde el inicio lograron igualar los ingresos con los gastos, fue muy importante el incremento del impuesto país, ¿no? Y eso es cierto, pero lo que no sacaron los cálculos bien es que se dejó de cobrar el impuesto inflacionario, que era mucho más que lo que se incrementó el impuesto país. Sí. Al no meter los impuestos inflacionarios que estaba cobrando el gobierno anterior para justamente mantener los niveles elevadísimos de gasto, para, por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias, mal llamado a las ganancias, porque es el impuesto a los ingresos que se cobra en casi todos los países normales del mundo. Para hacer eso, claro, cobrar un impuesto inflacionario que encima se cobra más fuertemente sobre los que menos tienen, o sea, más impuestos, un impuesto más injusto no puede haber, pero bueno, para hacer eso se cobró impuesto inflacionario, se emitió a los pavos. Por eso estábamos en un proceso hiperinflacionario. Sin duda. Asumió este gobierno y dijo, bueno, cambiemos la estructura impositiva. Dejamos de emitir para financiar al gobierno y lo que hacemos es aumentar un impuesto país. Y entre paréntesis ya terminó. O sea, no hay más impuestos país. Claro, exacto. Después, durante el tiempo, se fueron bajando otros impuestos, por ejemplo, retenciones, impuestos a los sellos. Es cierto que volvió el impuesto mal llamado impuesto a las ganancias. Yo no sé por qué no le cambiaron el nombre, porque no es impuesto a las ganancias, es impuesto a las rentas o ingresos en el resto del mundo. Pero bien, o sea, un impuesto que se cobra sobre los que ganan arriba del promedio, como pasa en los países normales, y no también a los que menos tienen, como llegó a pasar con el kirchnerismo, que quería cobrar impuestos hasta los pobres para poder seguir despilfarrando, ¿no? Eso es lo que estaba mal del impuesto a las ganancias antes. No que existiera, ¿no? Sino que no lo pagaban aquellos que mostraban mayor capacidad de ingresos. Bueno, eso es cierto que volvió, pero se eliminó ya el impuesto país, se eliminaron impuestos a retenciones, eliminaron impuestos a los sellos y otros tantos, y lo que también se hizo es un fuerte recorte, que es cierto que fue mayormente licuación, ¿no? Dejar que se licúe el gasto porque quedó toda la inflación de arrastre que dejó el anterior gobierno, pero con una diferencia. Eso lo hubieran hecho y hasta lo reconoció Gabriel Rubinstein, lo hubiera hecho cualquier equipo económico que hubiera asumido. ¿Cuál es la diferencia de este gobierno? Que dijo, bueno, como hay que aumentarle alguna vez a la gente que sí trabaja, por ejemplo, en el Estado, ¿no? Porque se lo merece, pero que trabaja, lo que tenemos que sacar es aquellos que no trabajan. Y eso es lo que están haciendo en este momento. Se está recortando todo el gasto de la política, todo el gasto de los amigos de la política, para poder aumentar el gasto en aquello que realmente debería estar gastando el gobierno
que es útil para los ciudadanos. Es decir, que en definitiva, en resumen, al superávit fiscal de enero no se llegó a través de un impuestazo, sino por el recorte de la política. Se va a sostener por el recorte de la política. De hecho, ya empezó este recorte de la política, pero bueno, justamente se necesitó esta ayuda del impuesto país inicial para no seguir cobrando impuesto inflacionario y una licuación de gastos que sí no es sostenible. Esa es la verdad. Ahora no puede claro, mantener a la gente empleada trabajando, a los que trabajan, y pagarle lo que corresponde. No, lo que hay que hacer es sacar a los que no trabajan y pagarle dinero. Pero claro, exactamente. Pero más allá del recorte de la política o a la política, digo, va a ser muy importante también que la actividad económica, que es lo que todas las consultoras, hasta el Fondo Monetario Internacional, los bancos, en fin, estiman, que la misma va a crecer un 5% aproximadamente. Va a crecer, yo creo, más del 5%, pero eso lo que ayuda es a consolidar esto en el tiempo, porque claramente el aumento de la recaudación lo que va a permitir, en primer lugar, es pensar a todos los que podemos ahorrar o invertir en la Argentina, argentinos y extranjeros, y esto es sustentable en el tiempo, y es lo que en definitiva hace que la economía termine creciendo. Pero como el gobierno ha dicho que no va a aumentar más el gasto en términos de lo que pesa sobre el sector privado, todo lo que aumenten los gastos internamente en aquello que es útil a la sociedad, se va a terminar recortando de otro lado. Y lo que aumenta la recaudación porque la economía crece, eso se va a usar para bajar impuestos. Y ahora, este incremento de la actividad económica, este crecimiento de la actividad económica, obviamente va a ser paulatino. ¿No es cierto? No se va a dar de un día para el otro. Sí, ya hay actividades económicas que están repuntando fuertemente. Ya está repuntando desde mediados del año pasado, sí, con fuerza. Lo que pasa es que cuando uno entra en una recesión, como entramos nosotros en la anterior gestión, a partir del segundo trimestre de 2023, y se profundiza a partir de septiembre de 2023, que todos los sectores empiezan a caer. No, algunos siguen creciendo, la mayoría empieza a caer, y por eso vos ves que el nivel de actividad en su conjunto cae, ¿no? Al rato sí, todos están cayendo, porque se generaliza la recesión. Las recuperaciones son iguales. No es que todos los sectores empiezan a crecer. Hay una mayoría que tira la suma del conjunto para arriba, pero sí, hay otros que no se mueven, otros que se caen, y en la medida que va pasando el tiempo, lo que va pasando es que cada vez más sectores se van sumando a esta recuperación económica y se termina casi generalizando. Mira, vos fíjate, las exportaciones de carne vacuna, sí, alcanzaron un hito histórico el año pasado. Luego tenés que también hay un récord histórico en el ingreso de divisas al país por exportaciones de maní y sus derivados. Y otro de los puntos muy importantes tiene que ver con las exportaciones mineras, que han ascendido 394 millones de dólares en enero. A estas actividades hay que sumarle también la energía. Recordemos que tenemos superávit energético después de muchísimo tiempo. Sí, y ojo, porque uno menciona las que evidentemente están creciendo porque se han hecho grandes cambios y entonces son evidentes el crecimiento, ¿no? Pero hay un montón de empresas que es cierto que hoy no producen lo mismo que el primer trimestre del 2023, En algún momento, antes, digamos, en el momento en el cual empezaron a caer en su nivel de actividad. Están por debajo. ¿Por qué? Porque fue un pozo profundo, pero están aumentando su producción. No lograron los niveles anteriores a entrar en el pozo, pero está mucho mejor que antes. Bueno, esto va a continuar hacia adelante. Pero hace un rato yo dije casi generalizadamente
Porque es una realidad que nosotros hemos vivido durante décadas, los argentinos, en la anormalidad. Sí. Y que nuestro sector productivo, durante todas esas décadas demasiadas de anormalidad, tuvieron que adaptarse a esa normalidad. Ahora, si nosotros estamos rumbo, no es que llegamos, pero estamos rumbo a ser un país normal, claramente la estructura productiva de un país normal no es la misma que la de un país anormal. No, por supuesto. Con lo cual va a haber sectores que no van a recuperar todo lo que perdieron, otros quizás hasta van a cerrar, algunas empresas de algunos sectores, mientras tanto que otros sectores que antes no tenían ninguna viabilidad en la normalidad van a empezar a desarrollarse, a crecer, a ver nuevas empresas. Una cosa que fruto de la normalidad, por mencionar un ejemplo que todos vamos a entender, es que debemos haber sido uno de los pocos países del mundo donde vos tenías una empresa pyme, pequeña y mediana, Sí. y no querías que crezca, ¿no? Sí. Y pasaba, porque en cuanto vos sacabas la cabeza un poquito del agua, te la cortaban con regulaciones, con mayor imposición, entonces te convenía seguir siendo pyme. En el mundo normal, las empresas pymes nacen para ser grandes empresas si pueden. Ese es el objetivo. Bueno, eso va a cambiar. Lo que vamos a ver es que va a haber muchísimas más pymes en el futuro, porque va a haber más emprendedores que van a poder empezar empresas porque van a tener menor presión tributaria, menor cantidad de regulaciones, ¿sí? Y va a haber muchísimas más empresas pymes que van a pasar a ser grandes, van a poder ser grandes. ¿Qué es la idea, no es cierto? Pasar a ser una pequeña empresa pequeña y mediana, pasar a ser una grande, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la idea. Vos fijate con respecto al tema PYME, un comunicado, perdóname que te haya interrumpido, pero un comunicado de prensa de CAME, de la Confederación Argentina de las Medianas Empresas, sostiene que la industria PYME creció 12.2% anual en enero. Sí, no, es que vamos a ver un cambio de la estructura productiva que nos va a sorprender. O sea, vamos a empezar a tener empresarios pymes que van a querer ser Bill Gates, ¿no? Big Jobs. O sea que si vos intentabas hacerlo antes, quedabas en el camino, ¿no? Entonces, eso va a cambiar. La industria de conocimiento en la Argentina, que mostró en su momento, cuando empieza la industria de conocimiento en el mundo, una enorme capacidad de generación de empresas. Bueno, todas esas empresas, que fue uno de los países de Latinoamérica que más empresas generó en la industria de conocimiento, se fueron casi todos. Tal cual. Alguien empezaba una empresa, crecía un poquito y se iban. Sí, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues se van a poder quedar. Van a dar trabajo acá. Exactamente. Van a generar bienestar acá. Bueno, y vamos a tener muchísimas más de esas empresas acá. Hay mucho que todo el sector de servicios, ese que genera empleo en el mundo normal, acá no tenía muchas chances. ¿Por qué? Porque si somos cada vez más pobres, ¿en qué podemos gastar menos? O sea, ¿qué tenemos que dejar de gastar? Claro. Justamente en el sector de servicios. Exactamente. Comer va a tener que comer, vestirse va a tener que vestir, digamos, medicamentos va a necesitar, ¿sí? Y energía, porque si no te morís de frío o de calor según el momento y no podés cocinar, también vas a tener que demandar. Entonces, ¿qué haces? Dejar de demandar servicios. Bueno, ese sector que fue muy cascoteado en las últimas décadas, bueno, ahora va a poder crecer. Y ese que genera empleo en todo el mundo. Las industrias que tiran humito, ¿no? Chimeneas, que son las que tanto valoran algunos políticos, estas no generan empleo en el mundo, porque están cada vez más tecnificadas. Claro, sí, está clarísimo.
Está clarísimo. Aldo, te agradezco infinitamente este contacto, muy claro como siempre, tus consideraciones realmente muy, muy didácticas y explicar la economía es muy complejo y vos lo haces muy sencillo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, Aldo. Por favor. Por favor, siempre es un placer. Hasta luego. Adiós. Lo escuchabas a gran Aldo Abrán pasar por la cocina de las noticias, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, economista del 17.